Señor, que podemos sentir tu presencia con nosotros y nuestras alabanzas y nuestra adoración, Señor, te la ofrecemos de todo corazón. Tú eres digno de recibir toda la honra y la gloria. Gracias te damos por ayudarnos y estar con nosotros durante la semana y ofrecernos este día para congregarnos en tu nombre y así, Señor, aprender de ti. Deseamos oír tu palabra, deseamos que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús, si hubiera alguien con alguna necesidad, te pido que tú, Señor, puedas suplir esa necesidad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Esta es una de mis historias favoritas, eventos favoritos en la Biblia, en la vida de Jesús. Tenemos el caso de la sanidad del paralítico en Bethesda. Y para mí, en los años que tengo estudiando este pasaje, para mí lo más interesante es poder todavía, después de tantos años, aprender algo nuevo. ¿Cuántos saben, hermanos, que el deseo de Dios es que le conozcamos a través de lo que Él nos ha provisto? Y estas historias son para que nosotros conozcamos el corazón de Dios. ¿Dicen amén a eso, hermano? Dios quiere que le conozcamos a Él y por eso están registrados estos eventos. Y voy a leer el pasaje, empezando con el verso 1. Quiero leer algunos versículos de esta historia. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en el hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hasta allí voy a leer, hermanos. Es bastante interesante de que en esta fiesta donde se suponen estar congregados en el templo, es interesante que vemos a Jesús no en el templo, sino que lo vemos aquí en el estanque de Bethesda. Y lo que la historia nos dice es que había una multitud de enfermos, un gran número, multitud. Y solamente estaban congregados ahí alrededor de este estanque, esperando el movimiento del agua. En realidad no sabemos si era un ángel o nomás de que había un movimiento en este estanque y
se oponían. Ellos quizá comenzaron a pensar de que este es un ángel que ha descendido para remover las aguas. Entonces, ellos esperaban ese movimiento. Y el primero que entraba en las aguas, dice la Escritura, era sano. Yo creo que hay enfermedad o enfermedades que uno sin duda tiene el deseo de sanar de esa enfermedad. Siempre tenemos la esperanza de que vamos a sanar. Tarde que temprano vamos a sanar. Y yo veo esta multitud de gente, ciegos, cojos y paralíticos, veo esa multitud con esa esperanza. Y su única esperanza era esperar el movimiento de las aguas. Ellos creen que milagrosamente un ángel desciende y remueve las aguas, y ellos creen que el primero que entra va a ser sano. Ellos tienen esa fe y esa esperanza. Ahora vemos algo interesante. Ahora vemos a Jesús caminando quizá en medio de esa multitud. Aparentemente no le conocen, no saben qué es el Señor, pero el Señor anda caminando en medio de esa multitud. Y uno de todos captó la atención del Señor. Eso es interesante. Hay una multitud y uno es el que captó la atención del Señor. Y el Señor reconoció que este hombre ya tenía 38 años en ese lecho paralítico. El Señor lo entendió y lo supo. Y el Señor le hace una pregunta. Y aquí es donde yo creo, incluyéndome a mí, aquí es donde yo creo que a veces nosotros le fallamos en la interpretación de esta pregunta. El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y muchos predicadores que yo he escuchado y estudiantes de la Biblia, muchos piensan que el Señor está haciendo la pregunta para probar al hombre, para oír qué es lo que el hombre le va a decir. Y yo creo, incluyendo su servidor, yo creo que hemos cometido una falla en pensar solamente así. Yo creo que el Señor sabía y conocía el corazón de este hombre. Yo creo que el Señor conocía el deseo más grande de su corazón y era simplemente el sanar. El Señor sabía que el hombre deseaba ser sano. Él lo sabía. Sin embargo, el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Es importante, yo creo, porque en esa pregunta, yo creo nosotros podemos conocer el corazón de Dios. ¿Qué es el corazón de Dios? ¿Qué es el deseo de Dios? No a toda la multitud, no a todos, pero con uno en particular. ¿Qué era el deseo del corazón de Dios? Porque es que el Señor se le acercó a este y le hace la pregunta. ¿Que no sería que el Señor ya sabía lo que él iba a hacer? ¿Que no sería que el Señor el Señor escogió para hacer un grande milagro?
que no sería que en el plan de Dios, Dios escogió expresar su misericordia a este hombre. Y le hace la pregunta, ¿quieres? ¿Quieres? Y muchos nos enfocamos mucho en la palabra ¿quieres? Porque inmediatamente el paralítico respondió, no tengo. Y de allí yo sé que se puede hacer un gran sermón de cómo se evita las excusas. Las excusas pueden hacer estorbo para que el poder de Dios no se manifieste. El no tengo. Pero yo creo que el hombre sinceramente está expresándole al Señor dos cosas. Primero, él desea. Él tiene todo el deseo. Y él quisiera que un día él pudiera ser sano. Él tiene ese deseo. Para mí es muy obvio, porque todos los días ahí está el paralítico. Alguien tuvo que traerlo y el hombre está allí día tras día y tiene 38 años con ese parálisis. Sin duda el hombre está cansado de estar en esa condición. Sin duda él quisiera ser como los otros padres o otros hombres que tienen la facultad de trabajar, de proveer para su familia. Él tiene todo el deseo de poder alcanzar un día toda su sanidad, de poder regresar a una vida normal. Y él está en ese estanque, al lado del estanque, esperando el movimiento. Y lo que para mí parece que el caso es aún peor, es porque el hombre no tenía la ayuda que él necesitaba para entrar al estanque. Todos estaban esperando el movimiento del agua y cuando se comienza a mover el agua, todos brincan para alcanzar y ser el primero a entrar en el agua. Pero este hombre es imposible. El hombre no se puede mover, el hombre no se puede levantar. Es un caso imposible. Y creo yo, sígame, creo yo que el Señor lo sabía. El Señor sabía que posiblemente este es el peor de todos los casos. Y el Señor quiso acercársele a aquel que aparentemente no tiene ninguna esperanza y no tiene a nadie que le pueda ayudar a entrar en las aguas. Y el Señor se acerca y le hace la pregunta: ¿Quieres ser sano? Y en esa pregunta yo creo que el Señor le está diciendo al paralítico: yo he venido este día para hacer lo que nadie más puede hacer por ti. No solamente ayudarte, yo estoy aquí para darte tu sanidad. Eso es lo que el Señor ha venido para hacer en esa ocasión. El Señor sabe que ese es el día sábado. Él conoce la ley. El Señor está consciente de lo que los judíos están tratando de hacer con Él. El Señor sabe que los judíos religiosos, hombres religiosos, están queriendo matar al Señor. Él lo sabe todo. Y sin embargo, el Señor está dispuesto a hacer lo que quizá nadie más se atreve y puede hacer, aún violando la ley del sábado. Y cuando le hace la pregunta y el paralítico responde, el Señor solamente le dice tres cosas: levántate, toma tu lecho y anda. En ese instante,
el Señor sabía que el hombre tenía la fe para creer. Y las palabras del Señor eran suficientemente poderosas para darle la fortaleza que ese hombre necesitaba para, número uno, levantarse y luego coger el lecho y luego comenzar a caminar. El Señor lo sabía todo. Y después de ese gran milagro, y estoy seguro que muchos conocían a ese paralítico, entre ellos están los judíos religiosos, y lo que ellos ven no es lo que el paralítico ha visto por 38 años y lo que Jesús vio en ese día. Ellos ven todo lo opuesto. Ellos ven lo legal. Ellos ven que aquí está un hombre que está violando la ley del sábado y lo primero que le reclaman es: hoy es el día de reposo y no es lícito tomar tu lecho y andar. No es lícito. En inglés dirían, you're breaking the law. Don't you know you're breaking the law? Estás violando la ley. Fíjense qué gente tan más ignorante. Tienen más celo por una ley de guardar el sábado que tener compasión por un hombre que por 38 años está tirado sobre su lecho. Y lo único que les importa a ellos es la ley, lo que la ley dice. Y para mí me dan una impresión de que ellos están allí para vigilar de que la ley no se viole. Son celosos, son hombres celosos. Me recuerdo un caso, me lo platicaron después de que estuvimos en Israel. Me platicaron un caso de un hombre religioso judío que de la escalera que bajaba en el aeropuerto, por accidente se le cayó su maleta. Y la maleta, hermano, rodó hasta casi llegar al fondo de esa escalera en el aeropuerto. Y una mujer se le hizo fácil estirar su pie, parar a esa maleta para que ya no siguiera rodando. Y cuando ella hizo eso, el hijo y el padre hicieron un escándalo, se escandalizaron y le gritaban y decían, ¿qué has hecho? What have you done? ¿Qué has hecho? Y la mujer pensaba que les estaba haciendo un favor. Y luego le dicen esto, que no sabes que tú has contaminado algo sagrado y ahora tenemos que quemar esta maleta por lo que tú hiciste de tocar lo que no deberías de tocar. Hay gente así. Hay gente que se preocupa más por un estandarte, unas reglas. Y hay gente que en vez de regocijarse con lo que Dios ha hecho, en vez de gozarse, lo primero que piensan es, no es lícito. No es lícito, esto no es lícito. Esto es en contra la ley del sábado. Esto no es lícito. ¿Y usted cree que el hombre que ha estado recostado por 38 años le va a importar si es lícito o no es lícito? Él dice, yo soy el que ha estado tirado aquí. Y yo tengo razón por qué gozarme y obedecer al hombre que me sanó. Ni le conocía al Señor, pero el hombre que lo sanó, él hace referencia a eso. El hombre que me sanó me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor desapareció. Ahora, hermano, déjeme en sencillas palabras,
decirles por qué es tan importante esta historia. ¿Por qué es que Dios incluye la historia para nuestro beneficio? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de este evento glorioso? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer con sus hijos? Creo yo, en mi corazón estoy convencido que este evento del paralítico es muy parecido a una de las parábolas que el Señor nos dio. La parábola de la viña, ahí en Mateo capítulo 20. Si quieren, búsquenlo. Mateo capítulo 20. Y voy a leer algunos versículos solamente. Y recuerden la historia, recuerden la parábola. El dueño de la viña, y se dice padre de familia, fue a reclutar trabajadores para mandarlos a trabajar en su viña. Fue muy de mañana, que serían las 6 de la mañana, y luego cada 3 horas él siguió yendo para reclutar más trabajadores. Fue a las 6 e hizo contrato con ellos. Los contrató por un denario. Un denario es un salario del día del trabajo. Fue a las 9 y contrató a otros y hizo el mismo contrato de darles un denario. Fue a las 12, la misma cosa. Fue a las 3 y la misma cosa. Y luego dice que fue a la 11ª hora, que son aproximadamente las 5 de la tarde, y solamente faltaba 1 hora de trabajo. E hizo el mismo contrato con ellos. Cuando está para oscurecer, le dice al mayordomo que venga y junte sus trabajadores porque les va a pagar. Y luego dice el verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Ahora el verso 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. 11. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Y le dice: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. El verso 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ese es el verso clave. Le está diciendo a los que murmuraron, a los que esperaban más dinero, aun cuando fueron contratados por un solo denario por su trabajo. Pero como vieron al amo, vieron que les dio a los que apenas trabajaron 1 hora, les dio un denario. Ellos creían que a ellos les iba a dar más dinero. Y se enojaron por lo que el dueño hizo, de darles a todos un denario. Y luego el dueño dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Pongan atención a ese versículo.
no es el derecho de Dios a hacer lo que Él quiere hacer, que Dios no tiene ese derecho y que Dios no es justo. Dios es justo y Dios es soberano y Él puede hacer lo que a Él bien le place. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién soy yo y quién eres tú para contradecir y murmurar contra Dios? A Él le plació. No me es lícito hacer lo que yo quiera hacer con lo mío. Y luego dice, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. ¿No será el caso de envidia? ¿No será ese la raíz del mal? Porque son envidiosos. Son envidiosos y les cuesta cuando uno es más bendecido que ellos. Todos trabajamos igual, pero a este como que le recompensaron mejor. Y mi pregunta es, ¿por qué es que el dueño hizo lo que hizo? ¿Será una pregunta de salario injusto? Is it a question of unjust salary? ¿Será ese el caso? ¿Por qué hizo el dueño lo que hizo? ¿Sería por la economía? Si ese es el dueño haciendo ese trato con trabajadores, no le va a ir bien, porque no va a beneficiar tanto así de una hora de trabajo, pero darles todo un día de trabajo en salario. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque es que los ocupó a ellos y ya no más faltaba una hora de trabajo. ¿Por qué? Y este es el corazón de Dios y quiero que lo vean. El verso 6 y el verso 7 es la clave. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Él quiere saber por qué no están trabajando, por qué no han ido a trabajar. Y ellos responden sencillamente respondieron, porque nadie nos ha contratado. ¿Qué es lo que están diciendo? Queremos trabajar. El deseo es trabajar, por eso hemos estado aquí todo el día, pero no hay nadie que nos ha contratado. Como los hombres que se paran ahí en el Home Depot, ahí están en la mañana, usted va y los ocupa. Ahí estaban todo el día. Ellos tenían necesidad de trabajar y el dueño de la viña reconoció eso. Se compadeció de estos hombres que tenían necesidad de ir a trabajar y la compasión lo empujó a decirles, vayan, trabajen y les voy a dar lo que es justo. La compasión, se compadeció. El corazón fue conmovido. Él estaba seguramente pensando, estos hombres tienen familia, tienen hijos, ellos tienen que trabajar. Él pensó de la familia entera y por eso le ofreció darles lo que les dio, para que ellos pudieran proveer para su familia. El corazón de Dios no es ganancia económica. El corazón de Dios siempre es el bienestar de la gente. ¿Me están oyendo? Él le duele. Él le duele. Pregúntele a Jonás. ¿Por qué estás enojado? Por una calavecera que se le secó y le cubría el sol y se secó la calavecera y se enojó Jonás. Y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado? Y él le dice, yo estoy enojado, quisiera morir, mátame. ¿Por qué? ¿Por qué, Jonás? ¿Por qué quieres morir? Porque yo esperaba y mi deseo era que todos los de Nínive, 120,000
de Nínive, todos van a morir. Y ese era mi deseo, pero yo te conocía, que tú eres misericordioso y clemente y lento para la ira. Yo sabía que tú los ibas a perdonar y por eso estoy enojado. Telling God what he should do or not to do. ¿Qué negocio eso es tuyo o mío? De decirle a Dios qué es lo que él debe de hacer. ¿Sabe lo que le dijo a Moisés? Allá en Éxodo 33. Le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que quiera ser clemente. I'm gonna do what I wanna do. Voy a ser misericordioso con el que yo quiera ser misericordioso. Ese es mi negocio. It's none of your business. Pero nosotros, la iglesia, mayormente los judíos, tuvieron mucha batalla en ese aspecto. Porque ellos pensaban, ellos creían que cuando yo le soy fiel a Dios, cuando yo trabajo por el Señor y cuando yo le ofrezco todo lo que yo tenga que ofrecerle a Dios, Dios está obligado. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios no está obligado a nadie. Dios no está en deuda con nadie. Dios no le debe a nadie. Pero a veces nosotros también entramos a esa mentalidad. La iglesia primitiva tenía ese problema, porque ellos eran judíos, ellos guardaban la ley, y ahora vienen al conocimiento de Jesucristo, y de repente ahora el Señor está derramando su Santo Espíritu sobre los gentiles, y ellos creían que ellos son mejores y que Dios está obligado a ellos. Y Pedro necesitaba esa lección. Pedro necesitaba oír de Dios. Y allí tenemos la historia de Cornelio. Pedro vio una visión, el ángel desciende, viene una cortina que trae toda clase de animales, y le dice la voz del ángel: come, mata y come. Y Pedro dice: ninguna cosa inmunda jamás ha tocado mis labios. Y luego el ángel le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y lo mandó con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio estaba en el ejército. Era un centurión. Era un hombre dadivoso. Era un hombre dado a la oración y se compadecía de los judíos. Y Cornelio estaba buscando, juntamente con toda su casa, buscando más de Dios. Y viene un ángel a Cornelio y le dice: manda a traer a Pedro, que él te va a decir todo lo que tú tienes que hacer. Y fue un soldado y fueron dos siervos y fueron a donde está Simón, Pedro. Y le dicen qué es lo que ha pasado y que se le ha mandado a Cornelio que envíe traer a Pedro. Y Pedro dice: vamos. Y lo primero que Pedro confiesa es que él ha tenido problemas con los gentiles, que él no se asocia con los gentiles, pero cuando tiene hambre, ¿dónde cree que está comiendo? Allí con los gentiles. Pedro tenía unas mañas, malas costumbres, y Pablo lo tuvo que reprender, y duramente lo reprendió, porque ese no es el corazón de Dios. Dios no tiene escogidos, Dios no tiene favoritos. Quiero que entiendamos eso esta mañana. Para Dios no hay favoritos, ni el pastor. Y Dios envió a Pedro, y cuando llega a la casa a Pedro, comienza a hablarle de Jesucristo, y de repente cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados y comienzan a hablar en otras lenguas. Y lo primero que Pedro dice es: ahora entiendo que Dios no hace distinción de personas, no tiene favoritos.
Entonces, Dios no tiene favoritos y no le debe a nadie nada. ¿Cuántos dicen amén? Dios no le debe a nadie nada, excepto lo único que nos debe Dios es juicio eterno. Eso sí nos debe. Pero por la sangre de Cristo y por su Hijo que fue clavado en la cruz, Dios paró esa maldición. Pero no le debe a nadie nada. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Yo creo por una sola cosa. Es importante porque Dios quiere que entiendamos que Él no nos va a bendecir más porque hemos trabajado muy duro, porque hemos sido muy fieles y Dios hace cuentas y Dios ve que mi cuenta bancaria del cielo está grande, entonces Dios está obligado a darme más. Y somos tan egoístas en pensar que carros baratos no, carros lujosos, eso sí, porque Dios me debe. Y esa es la doctrina de la mentada prosperidad. Y está dañando a muchos. Ahora, por el otro extremo es de aquellos que no les importa de nunca cumplir con nada, con Dios, nunca darle a Dios. Y allí yo veo un gran error, porque lo que hacemos para el Señor, óigame, lo que hacemos para el Señor lo tenemos que hacer de puro amor y de mucho agradecimiento. Y en el final, cuando terminemos, vamos a terminar con estas palabras: somos siervos inútiles. Eso es lo que busca el Señor. Sí es bíblico. Sí es bíblico dar. Sí es bíblico trabajar. Y sí es bíblico que en el final Dios nos va a recompensar. Sí es bíblico. Pero no lo hacemos para agarrar favor o favores de Dios. ¿Me escuchan, hermano? Y ese es el problema. Ese es el problema que estamos viendo. El Señor quiso demostrar misericordia. Él quiso compadecerse. Y Él lo hizo de puro amor y de pura compasión. Y le dice: ¿quieres ser sano? Y el Señor ya sabía la respuesta. El Señor sabía lo que Él iba a hacer. Y lo iba a hacer de pura misericordia. No porque este paralítico le ganó el favor. No, Señor, solamente de pura misericordia. Y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y el religioso, siempre hay gente: ay, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Actitudes que rompen el corazón de Dios, tratando de pretender ser los religiosos o los iluminados. Perdónanos, Señor. Eso yo estoy casi creyendo que eso es asqueroso para Dios. Le causa vómito de creer que hay favoritos y de que hay los super espirituales que están para corregir a todos los demás y criticarlos. Eso quiebra el corazón de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer dentro de la familia cristiana. Qué triste cuando los mismos hermanos en Cristo tenemos tantas contiendas. Qué triste. Quiebra el corazón de Dios. Y lo que el Señor nos está enseñando es: yo no tengo favoritos. Hermana, olvídate, Dios no tiene favoritos. Hermano, tú no eres el súper espiritual. Hermano,
Hermano, tú no eres el súper iluminado. Dios no tiene favoritos. Y Dios no le debe a nadie nada. Si tú tienes ministerio, es por la pura gracia y misericordia que Dios te ha dado ministerio. Es un don de Dios. Ese don Dios te lo ha dado para que lo uses para su honra y su gloria. No para ganar el favor o favores de Dios. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí está el religioso. No es lícito. Hoy es el día sábado. ¿Qué estás haciendo? Ingrato, ¿qué estás haciendo? Estás quebrando la ley del sábado. Fíjese hasta donde el enemigo se ha metido. En vez de gozarse, en vez de regocijarse, no, el celo, la envidia. Papá, yo he sido fiel. Yo he trabajado todos estos años y nunca te he pedido nada, ni siquiera me has dado nada. Este que se fue con toda tu herencia y lo malgastó con prostitutas y ahora regresa y tú le das una vestidura nueva y mandas que el becerro gordo lo maten para celebrar y ahora hoy hay fiesta y yo que he estado aquí, what about me? Yo nací en la iglesia, ¿qué de mí? Yo estoy aquí en las bancas, ¿qué de mí? ¿Y qué de ti? Agradece que el Señor te tiene en un lugar donde tú puedes ser de bendición. Pero Dios no te debe nada, brother. Sorry. God doesn't owe you nothing. Tú no eres especial. Esa es la lección. Esa es la lección. Y el Señor hace este grande milagro. El padre, ¿cómo estaría el padre? ¿Tú crees que el padre se sintió bien oyendo al hijo mayor renegando? Mi hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Y todo lo que yo pido es que tú te goces conmigo. Tu hermano estaba perdido, pero ahora es hallado. Gózate. Si hay regocijo en el cielo, ¿por qué no te puedes gozar tú también con lo que Dios está haciendo? Gózate. Gózate que el Señor está en medio de su iglesia y está haciendo milagros. Está obrando el Señor. Gózate. Don't be so legalistic. Gózate, have fun. Yo estoy admirado, veo a veces los niños y yo veo cómo ellos se gozan. Veo a mis nietecitos y wow, cómo se gozan, una risa y carcajeadas y gritando y brincando, y este muchacho es puro gozo. Y yo decía, qué lástima que crecen y pierden el gozo. Y el Señor quiere que nos gocemos. Que este día, ese es el día que el Señor nos ha dado. Gocémonos. Agradecemos al Señor. Nos dio una semana de trabajo. Agradecimiento al Señor. Por eso, con gratitud damos, porque el Señor me dio el trabajo. Todo el trabajo pude cumplir y el Señor me dio. Y ahora vengo para alabarle y bendecirle. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos, si estuviéramos, cuántos nos gozaríamos al ver el paralítico? Yo me gozaría. Yo diría, aleluya, brother. Finalmente, gloria a Dios. ¿Y qué cree que fue lo primero que hizo el paralítico? Se fue al templo. Se fue al templo. Nunca podía entrar al templo. Ahora sí puede entrar. Y se fue al templo. Y allí se encontró el Señor. Fíjese, en el templo. Y el Señor dice, ten cuidado. No peques. No sea que una cosa peor entre. Te venga tu vida. Cuida tu vida. No puedes vivir nomás como tú quieras. ¿Me entiendes? No porque el Señor te perdonó, tú ahora tienes libertad para hacer
para vivir en libertad. No, Señor, I'm sorry, I don't believe that. Yo no creo eso, hermano. No, yo creo que si el Señor nos salva, tenemos una responsabilidad de vivir una vida de santidad, hermano. Una vida que le trae honra y gloria al Señor. Believe it or not. Yo lo creo con todo mi corazón. No nomás vivir como cualquiera y creer que al cabo las puertas del cielo están abiertas. No, sorry. Y si la hacemos es por la pura misericordia que la vamos a hacer. Eso es todo que tengo que compartirles en esta mañana. Pero yo digo, Señor, gracias, porque tú no le debes a nadie nada y nadie es especial. Y para mí es un honor de lo más grande que yo puedo pastorear una obra de gente humilde. La mayoría quizás sean campesinos, pero gloria a Dios. Qué honor para mí servirle al Señor con la gente sencilla, gente humilde. Qué privilegio, es un honor para mí y para nosotros. Qué bueno que el Señor me escogió a mí, pero en el final yo tengo que decir, siervo inútil. Es todo lo que soy, siervo inútil. A ti, Señor, sea la honra y la gloria. Denle un aplauso al Señor si quieren. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, hermano. Señor, gracias te quiero dar. Tú has sido tan bueno con nosotros. En este día, Señor, estamos aquí por la pura misericordia. En este día disfrutamos de tus bendiciones por la pura misericordia tuya. Tú nos has dado una linda semana. Pudimos pasar por el tiempo más difícil. Pudimos, Señor, pasar ese tiempo doloroso, la pérdida de un ser querido. Y nos compadecemos. Señor, tú has estado presente con la familia. Y tú has estado confortando la familia. Y allí en el campeón, Señor, allí en el cementerio, allí pudimos ver tu misericordia. Ahí estuvimos unidos, Señor, agradeciéndote la vida de esta joven que solamente 32 años estuvo con nosotros. Señor, y ayer celebramos un cumpleaños de otra joven. Señor, ayer nos gozamos con la familia. Disfrutamos de un lindo, lindo tiempo. Y es por la pura misericordia. Tan agradecidos somos, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos das. Y lo único que somos es siervos inútiles. Te servimos de todo corazón y te hemos dado todo. Te hemos dado todo, Señor, a través de muchos años. Y lo único, Señor, que sabemos es que tú nos amas y tú nos abrazas y tú nos consuelas y tú nos fortaleces. Señor, sentimos tu presencia. No merecemos, no lo merecemos, pero a ti te ha placido, Señor, bendecir a este pueblo. Nos trajiste de diferentes lugares para venir a dar aquí a un desierto donde a ti te plació levantar una iglesia para hispanos, y a ti te plació traernos
para venir y ser de bendición. Y ahora esta iglesia es bendición por puro agradecimiento. Y nosotros decimos en esta mañana, y lo creemos con todo el corazón, Señor, que tú bendices al dador alegre. Y por eso estamos muy, muy agradecidos. Jonah,